Buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Dormidos? Amén. Qué bueno que el Señor se despojó a sí mismo, hermanos. Una cosa teológica, no de sí mismos, la kenosis. Dios Jesucristo se vació. No dejó de ser Dios, sino que vino y se encarnó. Y lo hizo por cada uno de nosotros. Así que gloria a Dios por esa gran verdad que acabamos de cantar. Bueno, hermanos, ¿alguna vez les han tomado el pelo a ustedes? Espero que todos entiendan ese modismo, esa expresión. Cuando pues alguien te toma el pelo, si no has escuchado esa frase o cuando te has sido víctima de eso, es que alguien te juega una broma o te hace pasar un mal rato. Entonces, es algo que probablemente nos ha pasado a cada uno de nosotros, o nos va a pasar. Si no te ha pasado, alguien te va a hacer una broma por ahí. Yo soy de México, pero crecí en Estados Unidos, crecí de este lado del río. Y cuando yo regresé a México a los 21 años, casi 22, yo no sabía que el 28 de diciembre en México se celebra el Día de los Inocentes, que viene tomado de hecho de la masacre de Herodes, que fueron inocentes los niños. Pero bueno, este día las personas se juegan bromas y algunos son muy en serio, les toman el pelo, les piden dinero prestado y ya no se lo regresan. Yo no sabía, gracias a Dios no fui víctima de ello, pero a veces hay personas en nuestra vida que nos toman el pelo. En inglés se diría pull the leg, jalar la pata. Entonces cada idioma tiene su forma de expresar esto. Pero significa lo mismo, que te dicen algo que no es cierto o te prometen algo que no va a pasar. Y bueno, nosotros adoramos un Dios que no nos toma el pelo, sino que Él cumple sus promesas. Él promete algo desde Génesis 3 y vemos que lo cumple en la persona de Jesucristo. Y hay promesas de Dios que aún no se han cumplido, pero podemos ver hacia el pasado y ver que Dios ha sido fiel y confiar que en el futuro, esas promesas que todavía no se han llevado a cabo, por ejemplo, de que un día Dios quitará toda lágrima, todo sufrimiento, toda enfermedad de nuestro ser, eso se va a cumplir. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Este mundo se está deteriorando, pero Dios no, Él es fiel. Las últimas 2 semanas hemos visto cómo la misión de Dios continúa, cómo no terminó con la muerte de Jesús. Vimos cómo Cristo les recuerda a los discípulos que una de las promesas del Padre que hizo en el Antiguo Testamento es que iba a mandar el Consolador, que iba a mandar el Espíritu Santo. Y cuando Él hace esa promesa, pasan 10 días. En este tiempo los discípulos y más creyentes, alrededor de 120, están orando, y una de las cosas que ellos están pidiendo es buscando la voluntad de Dios para ver quién va a reemplazar a su compañero que siguió el camino del enemigo, a Judas Iscariote. Entonces, como vimos la semana pasada, ellos están orando buscando la voluntad de Dios, y Dios provee un reemplazo para Judas. Hoy vamos a ver cómo Dios cumple sus promesas. Abran sus Biblias, por favor, al 2 capítulo de Hechos. Esta mañana vamos a estar en los versículos 1 al 21 del capítulo 2 de Hechos. Vemos cómo Dios es un Padre amoroso que no abandona a la iglesia. Dios no nos deja huérfanos, nos da un consolador, pero lo da con un propósito de hacer para sí mismo un pueblo de cada nación, lengua y tribu. Así que por favor, pónganse de pie en honor de la lectura de la palabra de Dios. Yo sé que ya han estado de pie por media hora, les pido unos cuantos minutos más, pero así dice Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, una fiesta judía de los israelitas, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Pueden tomar su lugar. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, porque justo en el tiempo más difícil para los primeros creyentes, justo cuando su Salvador había sufrido una muerte horrible y había regresado de la muerte, había resucitado, ellos están solos.
por algún tiempo, por 10 días, Señor, y en ese tiempo de incertidumbre, ellos no están perdiendo el tiempo, sino que están unidos, están orando, están buscando hacer tu voluntad, están compartiendo sus cosas, Padre, y justo en esa unidad decides cumplir la promesa prometida de enviar al Consolador, de enviar al Espíritu Santo, Señor. Y gracias, Padre, porque esta promesa no solamente fue para el pueblo de Israel, para los 12 apóstoles, para los que estaban ahí en ese día orando, sino que nosotros también gozamos de esta bendición, de esta promesa del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a ver la Escritura conforme a lo que tú quieres que la veamos, Señor, y que la pongamos en práctica. Ayúdanos a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor, porque hay cosas que tú demandas de nosotros. Tú dices tu vida, tú entregas a tu único Hijo para que nosotros tengamos vida. Pero también porque somos ciudadanos del reino, hay un rey y nos sometemos a tu voluntad voluntariamente, porque tu camino es el mejor camino que hay. Gracias, Padre, por los hermanos que están aquí. Te pedimos por los que están viendo en YouTube y, Padre, también por los que están enfermos. Seguimos orando, Señor, que esa enfermedad que está sobre todo el estado de Michigan y varias partes del país y de varios países, que pues se vaya, Señor, que tú traigas sanidad, Padre. Y Padre, si hay algún pecado que está interrumpiendo nuestra comunión contigo, lo confesamos, tráelo a nuestra mente, confesamos que te hemos fallado y que tú eres santo y nosotros no. Ponemos este tiempo en tus manos, pidiendo que tú hables a nuestras vidas y que nos cambies también en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es una bendición compartir la palabra de Dios como siempre con ustedes. Y quiero ver 3 cosas el día de hoy, pero lo que quiero que se lleven es que el Espíritu Santo capacita a los llamados, a los creyentes, para la obra del ministerio. Probablemente has escuchado la frase: Dios no llama a los capacitados, a los que ya conocen, sino que capacita a los llamados. Ahora, esta frase es muy popular y probablemente la han escuchado muchas veces, pero esta frase no aparece en ninguna parte de la Escritura. Pero si leemos la Biblia y si somos fieles a la Biblia, vemos que Dios lo hace. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios llama a personas imperfectas, personas que fallan, personas pecadoras, personas que no parecen en el top 10 de la gente más influyente del mundo. Dios llama a esas personas sin nombre para hacerlos, para moldearlos a su imagen y semejanza, y también para humillar a los que sí se creen algo, ¿no? Y bueno, tampoco se nos debe subir a nosotros. Pero bueno, claro ejemplo de esto, vemos cómo Dios llama a personas que aún ni siquiera nosotros como sus siervos escogeríamos. Esto lo tenemos en el ejemplo de Samuel. Cuando el pueblo de Israel escoge al rey Saúl, Dios lo despoja porque Saúl se preocupa más por lo que dice la gente, por agradar a la gente en vez de agradar a Dios. Entonces Dios le pide a Samuel que vaya y que unja a un hombre que va a tomar el lugar de Saúl. Entonces Saúl llega a la casa de Isaí y pues hacen una comida, están ahí y dice: bueno, Dios me mandó a ungir. Él va probablemente al mayor, que es fuerte, grande, de buen parecer. Y cuando está a punto de bendecirlo, el Señor le dice: ¿sabes qué? No es este. Y pues él pasa por todos y no encuentra ni uno. Dice: Señor, te equivocaste de casa, me equivoqué de familia. Dice: no, es el menor que ni siquiera está con ellos en la reunión. Y pues Dios escoge al rey David. El rey David era el menor de la familia y Dios lo llamó un humilde pastor para reinar y pastorear su pueblo. David no sabía nada de qué significaba ser un rey. No sabía cómo ser parte de la nobleza. Él solo sabía de cuidar las ovejas de su padre, pero él sí sabía hacerlo de una manera fiel. Así que David tenía algo mucho más que el oro o la plata o cualquier puesto en algún gobierno, en algún reino. David tenía una relación con Dios. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hoy quiero que veamos 3 maneras en las que el Espíritu Santo obra en la iglesia, en la vida del creyente. Estas 3 cosas son que el Espíritu Santo nos capacita para la obra del ministerio. Amén. El Espíritu Santo también demanda una respuesta a la proclamación del Evangelio. Y por último vamos a ver cómo el Espíritu Santo revela a Dios.
nos da claridad de quién es Dios y podemos también entender las Escrituras de una forma que tengamos un conocimiento salvador de Jesucristo. Primero, el Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo capacita a la iglesia para la misión de Dios. Dios provee justo lo que necesitamos en el momento en lo que más lo necesitamos. Lucas dice que la llegada del Espíritu Santo fue en Pentecostés. Muchos sabemos que es de la fiesta de los 50 días después de la crucifixión. Esta fiesta era una fiesta judía de los israelitas. Era una de las más importantes. Esta y otras dos eran de las más importantes y era una de las que tenía mucho mayor asistencia. La fiesta de Pentecostés quiere decir fiesta de los 50. Era también conocida como la fiesta de las primicias, la fiesta de la cosecha del grano. Y vaya cosecha que hubo en el día de Pentecostés. Si leemos un poco más al terminar el capítulo, vemos que 3,000 almas se convierten por causa de la predicación, por causa de cómo el Espíritu Santo capacita a la iglesia. Lo que podemos pasar por alto es cuando leemos la Escritura y vemos que es una fiesta judía y decimos, bueno, pues esto significa y todo eso. Si no estudiamos la cultura, si no estudiamos el contexto, si no estudiamos el tiempo, nos podemos perder algo muy valioso, hermanos. Y esto fue lo que dije al principio, que Dios nos da lo que necesitamos justo cuando lo necesitamos. La fiesta de Pentecostés se celebraba en el mejor tiempo del año. No había nieve, no había lluvia, no había tormentas eléctricas, no había nada que pudiera impedir a alguien ir a Jerusalén. La fiesta de Pentecostés también, algo importante de esto es que venían personas de todo el imperio romano a esta fiesta. Entonces las condiciones climáticas eran perfectas para que todos pudieran asistir, pero también personas de todo el imperio romano podían ir, desde el mundo conocido, podían ir y celebrar esta fiesta. Algunos por curiosidad, otros porque eran creyentes piadosos. Pero bueno, justo en el momento perfecto, Dios manda al Espíritu Santo. Así como puso a Adán y Eva en el huerto, en las condiciones perfectas para que ellos pudieran fructificarse y multiplicarse, Dios hace todo con un gran propósito y nos da las mejores condiciones posibles para cuando Él va a obrar. Los creyentes que están reunidos, dice la Escritura, dice Lucas, que presencian un ruido como un viento y pueden ver que algo que tiene forma de lengua de fuego que descansa sobre cada uno de ellos. Sabemos que el ruido, viento y fuego son imágenes de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. En Génesis 2, versículo 7, vemos el Espíritu de Dios en Éxodo 40, 38 y en Ezequiel 37, versículos 9 al 10, para mencionar algunos ejemplos de donde vemos el viento, donde vemos un ruido y donde vemos descender fuego. Cuando descendía el fuego, normalmente era la presencia de Dios sobre el templo o sobre ese lugar. Lo tenemos con la zarza ardiente, que está la presencia de Dios ahí. Dios no es el fuego, pero se manifiesta de esa forma. Algunos eruditos piensan que al ver la lengua como de fuego en la presencia sobre el creyente es que Dios iba a morar ahí. Y fíjense que probablemente es muy cierto, porque desde ese momento en adelante el Espíritu Santo está con el creyente. No se va, se queda ahí. Dios viene a estar con su iglesia. Lucas resalta una cosa muy importante. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que comenzaron a hablar en lenguas. Ahora, algunas denominaciones interpretan esto como hablar en lenguas angelicales, de las cuales Pablo habla después. Pero aquí las lenguas son idiomas. Y dice, según el Espíritu les daba la habilidad para comunicarse. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que el Espíritu no hace acepción de personas. Todas las personas reunidas ese día, en esa reunión, en esa congregación, recibieron el Espíritu Santo. Y todas quiere decir, todas. O sea, no sabemos, probablemente había personas de diferentes edades, pero todos ahí recibieron el Espíritu Santo. Y fueron bendecidos con la promesa del Padre. Lo segundo que vemos en este pasaje es que nuestro Dios es un Dios generoso. Y lo es en gran manera.
El Espíritu Santo no vino y los dejó medio llenos o 3/4 llenos, sino que los llenó completamente. Sí, bueno, y es un poco la redundancia, ¿no? Es lleno, no es la mitad, sino que los llenó completamente. Gracias a Dios que cuando nos bendice, lo hace de gran manera. ¿Quién puede dar testimonio de eso? Amén. No nos deja a medias. ¿Quién no ha experimentado esto de Dios? Cuando le pedimos algo y Él nos da mucho más de lo que nos atrevimos a pedir. Dios es un Dios generoso, pero también nos llama a nosotros a ser generosos. Entonces, estas son las dos cosas. No somos canales de bendición, somos bendecidos para bendecir. El propósito de Dios no es singular, no es para llenarnos, no es para que nosotros tengamos ahí en nuestras canteras sobreabundancia, como lo podemos ver en el Pentecostés. Todo lo que Dios hace tiene un multipropósito, más de un propósito. Lucas dice que empezaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas. Hablando humanamente, tal vez esto les hubiera servido a ellos para apantallar a sus amigos. Mira, yo sé hablar inglés, mira, yo sé hablar árabe o otro idioma. Inglés, japonés, bueno, esas lenguas todavía no existían, ¿no? Pero empezaron a hablar en otros idiomas, en diferentes idiomas. Pero esto no fue para que ellos fueran bilingües y ya, sino que había un propósito evangélico. El propósito es que esta congregación fuera bilingüe para que todas las personas que estaban ahí, recordemos que había personas de todas partes, lo vamos a leer un poco más adelante, y estaban reunidos ahí, todos ellos pudieron escuchar el evangelio en su propio idioma. La otra cosa que vemos en este versículo es que cuando Dios nos llama, siempre debemos darle la gloria a Él. El versículo 4 dice que según el Espíritu Santo les daba la habilidad para expresarse. No era las habilidades que ellos tenían, porque eran de Galilea, no eran bilingües, sino el Espíritu Santo trabajando en ellos, y ellos reconocen eso. Y hermanos, que nunca se nos olvide a nosotros que es Dios en nosotros el que pone el querer como el hacer. No es porque yo soy más espiritual que ustedes o ustedes sean más que yo. Si ustedes que se rinden a Dios, se presenten como sacrificio vivo, nuestro deber es venir a Dios con lo que tenemos, y Él usa esos 3 panes, esos 5 peces para el avance de su gloria. La obra es de Él. En la actualidad, hermanos, a las iglesias no hacen lo mismo que la iglesia en Jerusalén lo hizo. En la actualidad las iglesias buscan técnicas que han fusionado en otros lugares, ya sea pantallas. Aquí no tenemos una pantalla, es el proyector nada más, pero algunas iglesias tienen muchas pantallas, tienen la tecnología más avanzada, un grupo que toque música contemporánea, buscan a líderes con ciertos dones para liderar sus iglesias, que sean extrovertidos, altos, de buen parecer, con carisma. Buscan lo más popular para llenar sus bancas. El problema es que buscan hacer el ministerio a la obra de Dios de la forma que el mundo lo hace. Buscan esto en vez de buscar primeramente a Dios, en vez de buscar donde Dios busca. Dios no está en contra de estas cosas necesariamente, y gracias a Dios por la tecnología nos ayuda, pero Dios busca el corazón del líder. Un líder, una iglesia conforme a su corazón. Los demás son adornos, los demás son herramientas. Entonces, la iglesia primitiva estaba buscando a Dios y Dios los capacitó a ellos, aún a pesar de que no tenían pantallas, ni un grupo de alabanza muy brillante que digamos, ¿no? Dios busca personas humildes que no son perfectas, pero que están dispuestas a someterse a la autoridad de Dios y dejarse ser usadas por Dios. Dios es el que llama, el que te moldea, el que nos capacita con dones y habilidades para llevar a cabo su misión. Lo hizo en Pentecostés y lo sigue haciendo en la actualidad. Y hermanos, la pregunta para el día de hoy de nosotros es: ¿estás usando los dones que Dios te ha dado para la gloria de Dios? ¿O solamente los tienes bajo la cama, ahí colectando polvo? Dios te dio ciertos dones a ti, por lo menos uno para cada creyente.
y Dios quiere que lo uses para el avance de su reino. Hermanos, por otra parte vemos también en Hechos la unidad de la Biblia. Dios viene llamando a personas imperfectas desde el Antiguo Testamento, a personas que tú y yo no hubiésemos llamado. Dios llamó y no es pura, algunos dicen diosidencia, que el hermano estaba hablando de Moisés el día de hoy, un asesino. Dios llamó a un asesino, hasta suena muy feo decirlo así, pero Dios llamó a alguien que mató a otra persona y después de mucho tiempo fue restaurado, pero lo usó para la gloria de Dios. En Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 13, Moisés, tenemos el llamamiento de Moisés. Moisés es comisionado para llevar a cabo la obra de Dios. En Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 13, dice así: Entonces Moisés dijo al Señor: Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de la lengua. Y el Señor está ahí, es como que yo ya sé. Pero bueno, dice, y el Señor le dijo: ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace el hombre mudo, sordo, o con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Entonces no era por las habilidades de Moisés, porque él reconoce que es falto de hablar, sino porque Dios estaba con él y Dios iba a hablar a través de él. Hermanos, yo sé que a nosotros nos cuesta, no, pues soy tímido, no, pues no tengo la carisma, no, pues no me van a hacer caso a mí. Y hasta cierto punto es cierto, a ti no te van a hacer caso, pero a Dios sí, y Dios está contigo. Amén. No hay excusa, hermanos, para no servir al Señor. Todos tenemos por lo menos un don que hemos recibido del Espíritu Santo. Tal vez no sea el de la enseñanza o el de hablar otra lengua. Tal vez es el de ser generoso, el don de discernimiento o el don de servicio. Cualquiera que sea tu don, no le pongas peros a Dios. Él conoce nuestras debilidades, lo que somos imperfectos, pero aún así quiere usarnos a nosotros. Yo no lo entiendo, pero Él es Dios, Él manda, y yo solo me someto y digo: heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. El Espíritu Santo también nos capacita para la obra del ministerio, pero también el Espíritu Santo demanda una respuesta, y esto lo vemos de los versículos 5 al 13 en Hechos capítulo 2. Dice así: Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: Miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Miren qué buena obra de Lucas, y vemos cómo el Espíritu Santo está obrando Él, para que Él haga memoria, para que Él escriba todas las personas que están ahí presentes, y la reacción de ellos. En estos versículos podemos ver el corazón misionero de Dios. Nuestro Dios quiere ser adorado por todas las naciones y tribus del mundo. Desde el comienzo de la creación, este ha sido su deseo, y desde el principio de la iglesia nos ha capacitado para llevar a cabo esta misión. Las buenas nuevas del Evangelio son para todas las personas. Como podemos ver en este pasaje, pero no todos responden positivamente al mensaje de la salvación. El Espíritu Santo es el que convence a las personas de su pecado, como vimos hace 2 semanas, y los lleva a un arrepentimiento y a poner su fe en Cristo Jesús. Dios nos llama a ser parte de esta obra. La reacción de algunos de la audiencia de lo que estaba sucediendo ahí
es positiva, se maravillan, hacen preguntas, tienen curiosidad. Lucas dice 2 veces que se maravillan y se asombran, lo escribe allí en su relato a Teófilo. No pueden creer lo que está pasando y están interesados en recibir una respuesta a lo que están presenciando. Hermanos, el Señor dijo en Mateo capítulo 9, versículo 37, dice: entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros poco. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe a sus obreros a su cosecha. Hermanos, el campo allá afuera, el fruto ya está listo. Es lo que dice el Señor. ¿Pero qué es lo que pide de nosotros? Ir. Él ya está trabajando allá en los incrédulos, en las personas que no conocen de Dios, en las personas que pensamos que nos van a rechazar, y algunos sí van a rechazar, pero Dios ya está trabajando en la comunidad, en Ypsilanti, en Ann Arbor, en la universidad. Él es el que hace la obra. Nosotros solamente nos ponemos a su servicio. Él ya está haciendo. La cosecha es mucha, pero falta obreros. Falta que la iglesia, como iglesia, terminemos la misión. Si tú no estás listo para servir, ora por las personas, por lo menos. Hermanos, hay personas que están listas para escuchar el evangelio allá afuera. Cuando Dios tocó mi vida, yo estaba buscando un propósito para vivir. Yo ya había buscado en el mundo, en las drogas, en todo lo que el mundo ofrece, y no lo había encontrado. Estaba buscando un propósito para vivir, y alguien tomó esto en serio, y vino y me predicó el evangelio. Dios ya está trabajando en la comunidad donde vivimos. Nuestro deber es pedir a Dios que nos ayude a ver en dónde Él está trabajando, e ir y recoger la cosecha. Eso lo logramos cuando dejamos las 4 paredes de la iglesia y salimos al campo donde se encuentra la cosecha de Dios. Entonces, por un lado, hay personas que tienen hambre de escuchar, y esa es la respuesta que vemos ahí en Pentecostés, que están listas para recibir el evangelio, que quieren saber más. Pero por otro lado, están los que rechazan el evangelio. En mis años en el ministerio he visto estas 2 respuestas: personas que quieren saber más, que tienen curiosidad, que rinden su vida al Señor, y personas que dicen: no, gracias, o después, tal vez después cuando esté más grande, o quiero disfrutar mi vida primero, y después ya cuando pues haya hecho todo lo que yo quiera, vengo a reunir, me voy a rendir a Dios. Como en nuestro pasaje en Hechos, hermanos, hay personas que no importa cómo Dios se revele a sus vidas, ellos no van a creer. Sus corazones se han cerrado completamente a Dios. Lo tenemos con el faraón, lo tenemos con los fariseos. Lo vimos también en el ministerio de Cristo en las diferentes ciudades donde Él fue. Y a Pablo, a Jesucristo le pidieron: ¿sabes qué? Mejor vete de aquí, no ministres acá. Vete a otro lugar. Como también lo vemos en el ministerio de Pablo más tarde, en Hechos capítulo 17, cuando está predicando en Atenas. Dice así la reacción de los que estaban escuchando. Hechos 17, 32 en adelante, dice: Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio en la Areópagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Entonces, cuando las personas son confrontadas con el evangelio, ya sea que acepten, que rechacen, a veces con hostilidad, pero siempre va a haber un fruto ahí. Y tal vez tú no vas a ver ese fruto, porque nosotros queremos que cuando predicamos el evangelio, pues la persona se convierta ahí, ¿no? Pero Dios te está usando para como picar esa piedra, quitar esa dureza del corazón. Y hermano, yo soy testigo de esto, y a veces en mi carne, en mi celo por mis amigos, me molestaba en vez de regocijarme, ¿no? Era inmaduro en mi fe. Pero yo le predicaba el evangelio, les compartía, era fielmente, estaba orando por ellos, y no, nada.
Y después venía alguien que ni siquiera conocían bien, les predicaba el evangelio y rendían su vida. No sé si a ustedes les ha pasado, pero demos gloria a Dios que nosotros fuimos tal vez los primeros, los pioneros. ¿Cuántos misioneros no dieron su vida? Algunos fueron hasta comidos por caníbales y no vieron el resultado. Jim Elliot, él no entregó su vida por el evangelio. Él aparentemente fue un fracaso, pero sabemos por la historia que Dios empezó la obra. Y tiempo más tarde hubo fruto. Dios va a dar su fruto, hermanos. Nosotros no lo podemos producir, Él sí. A veces nos desanimamos cuando nosotros queremos hacer eso. Pero bueno, sabemos que el apóstol Pablo enfrentó hostilidad en cierta ocasión, lo dieron por muerto, lo apedrearon, dijeron, no, pues ya está muerto, ahí déjenlo, pero no estaba muerto. Tampoco andaba de parranda, sino que sí estaba bien afligido, bien lastimado. Y pues él se levantó, se quitó el polvo y siguió. Él no dijo, yo no voy a predicar el evangelio, estoy sufriendo persecución, sino que se sacudió el polvo y lo contó como gozo más adelante. Él siguió adelante. Sabemos que la hostilidad sigue siendo una realidad en nuestro mundo. Tal vez puedes perder tu trabajo por predicar el evangelio. Sabemos que hay personas en África que dan su vida, que no van a pasar esta semana por su fe. Hay tal vez personas en lugares de nuestros países de donde venimos, donde son perseguidos por su fe, les cortan la electricidad, los sacan de la comunidad, o tienen que reunirse a las 3 o 4 de la mañana para no ser vistos en público porque van a perder su vida. Entonces la hostilidad sigue pasando. Hay personas que reaccionan positivamente al evangelio y muchos no. Entonces las personas reaccionan positivamente al mensaje del evangelio o lo rechazan cuando somos fieles a la predicación de la palabra de Dios. Pero hermanos, a veces nosotros fallamos porque hay hermanos que por una parte tienen miedo o tienen vergüenza de hablar de Dios. Lo he visto en las iglesias, no comparten su fe, soy tímido o no sé cómo hacerlo, ponen cualquier excusa como Moisés. Miedo a ser rechazado, a ser perseguido por la fe. No, me van a correr o cualquier cosa. Batallamos en compartir el evangelio por una parte, y por otra parte están los que sí predican el evangelio. Los hermanos que son fieles a predicar, a presentar el evangelio a los demás. Gloria a Dios por ello. Pero el error que a veces cometemos, hermanos, en nuestro evangelismo, en nuestro deseo honesto de compartir el evangelio, es que les hablamos a las personas de Cristo y no le hablamos a Cristo de las personas que vamos a alcanzar. No sé si me expliqué. Vamos con nuestro buen deseo a hablarles del evangelio, pero no nos rendimos en oración y decirle, Señor, voy a hablarle a mi hermano de ti. Trabaja en su corazón. Hablemosle a Cristo primero de las personas a las que vamos a evangelizar en vez de ir en la carne. Así como Moisés fue. Él quiso librar a su pueblo de la esclavitud, pero hizo algo que no agrada a Dios y trajo consecuencias. Vayamos primero a Dios. Vayamos con la bendición de Dios. Pidamos, porque Él es el que está obrando, que Él nos dé los ojos para ver dónde está obrando. Y también pidamos por las personas que vamos a topar en nuestro camino. Oremos por ellas, por el desconocido. Decir, Señor, aquí estoy. Este día voy a tomar el autobús. Este día voy a manejar. Y tal vez alguien se me va a atravesar. Cuando esa persona se me atraviese, ayúdame a orar. Y que esa persona te conozca a ti si no te conoce. Hermanos, el Espíritu Santo nos capacita a la iglesia para la obra del ministerio. El Espíritu Santo demanda una respuesta. Cuando los pastores, como estudiábamos hace 3 o 4 semanas, escuchan el evangelio, escuchan las buenas nuevas de los ángeles, ellos nos dicen, bueno, pues qué buen mensaje, y ahí se quedan. Sino que demanda una respuesta. Ellos fueron a ver si era cierto, y ellos fueron de los primeros testigos, de los primeros evangelistas. Y el Espíritu Santo
lo último que queremos ver esta mañana es que el Espíritu Santo nos revela a Dios. De los versículos 14 al 21 dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: Hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sé esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la tercera hora, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en ellos, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios da una respuesta a lo que se están preguntando las personas. En el Salmo 119, versículo 105, dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios no nos deja en la oscuridad, sino que provee la luz suficiente para no andar en tinieblas. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y da una respuesta a la pregunta del versículo 14. ¿Qué quiere decir esto? Lo que algunos se estaban preguntando. Lo primero que les aclara es que estas personas de Galilea, de baja educación, que no habían ido a Harvard o a MIT, pueden hablar en diferentes idiomas, no por un curso que tomaron o por estar embriagados, sino que es obra de Dios. No sé tú, pero yo nunca he escuchado a personas cuando están bajo la influencia del alcohol hablar en otro idioma que no conocen. Es una respuesta ridícula. Dice, bueno, está hablando en otro idioma porque está borracho. No, yo sé que algunos que están bajo la influencia empiezan a hablar en un idioma, pero ya lo conocen. Pero no, yo nunca he visto eso. Pero les recuerda que solamente son las 9 de la mañana, la tercera hora, las 9 de la mañana. Ahora, si fuera en México, pues ahí no hay hora para eso, no sé en sus países, ¿no? Pero aparentemente en Israel a las 9 nadie andaba ahí ebrio. Pero bueno, dice, son las 9 de la mañana, no es posible que sea esto. Qué bueno que esto no sucedió como le dijo en México, si no, ahí Pedro no hubiera aplicado eso. Los creyentes no estaban llenos de alcohol, sino llenos del Espíritu Santo. Pero les recuerda la profecía de Joel, en el cual Dios promete al pueblo de Israel que el Espíritu Santo va a venir y habrá señales, varias señales. Algunos piensan que todas se cumplieron ahí. Yo pienso que no todas, que parte de la profecía se cumplió allí. Pero bueno, el punto de vista, lo que Pedro quiere aclarar es dar una explicación de lo que está pasando. Que Dios sí cumple sus promesas, que el Espíritu Santo es la razón por la cual ellos pueden escuchar el Evangelio en su propia lengua, a través de personas comunes y corrientes que no han tomado cursos de otras lenguas. No lo están haciendo por sí mismos, sino por el poder del Espíritu Santo. El punto aquí, hermanos, es que Dios no es un Dios de confusión o de caos, es un Dios de orden. Y desde Génesis vemos cómo está creando cosas. Y hay un orden en todo. Podemos confiar en Dios al mirar al pasado y ver cómo ha sido fiel. Podemos confiar que si bien no resuelve todas nuestras preguntas, Él provee claridad para las cosas que sí necesitamos saber. No les respondió la pregunta a los apóstoles. No necesitamos saber todos los misterios del mundo, del universo. Pero lo que sí necesitamos saber, Él nos ha dejado claro en la Escritura. Podemos conocer a Dios lo suficiente para darlo a conocer a los demás. El Espíritu Santo nos revela al Padre y al Hijo. Hermanos, yo no me pongo estos lentes para andar a la moda.
Yo me los pongo para poder ver claramente. Sin los lentes, yo veo personas, yo sé que son humanos, yo sé que no son animales, pero los veo muy distorsionados. Yo necesito mis lentes para poder ver con claridad. Sin mis lentes yo no puedo ver bien. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no podemos entender las cosas de Dios. Imagínense andar sin lentes, sin el Espíritu Santo. La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, son locura, y no las puede entender. Aunque quiera, no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Hermanos, necesitamos el Espíritu para poder ver al mundo como Dios lo ve. Cuando tú te levantas y pones las noticias, ves en Facebook, ves lo que usan en la actualidad. Yo estoy me quedé en Facebook, ya no, después de ahí ya no le seguí. Pero lo que nosotros hacemos en la mañana deberíamos de hacer es ponernos los lentes, ir a la palabra de Dios para poder ver al mundo, a las demás personas, con los ojos de Dios, como Dios quiere que las veamos. Pero bueno, el hombre natural, él rechaza el evangelio, es locura para ellos, pero para el creyente, andar en el Espíritu es vida. El Espíritu Santo nos ayuda a ver las cosas como son, así como mis lentes me ayudan a mí. Hermanos, nosotros necesitamos de la misma manera someternos a Dios, buscar a Dios para tener claridad en este mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno, para poder educar a nuestros hijos. La tecnología puede ser buena y hay cosas que podemos rescatar, pero también pues se puede usar para malas cosas, ¿no? Las cosas que hace la inteligencia artificial son horrendas, ¿no? Debemos tener cuidado, debemos tener sabiduría de cómo vivir en este mundo. Así que debido a que el Espíritu Santo nos provee los lentes por los cuales debemos ver el mundo, eso significa que yo también debo de cambiar en cómo pues me dirijo a los demás. Yo no digo chismes, no porque soy mejor que los demás, sino porque el Espíritu Santo me recuerda que la persona de la cual voy a hablar mal fue creada a imagen y semejanza de Dios. Yo sirvo al Señor no porque soy más espiritual que los demás, sino porque los dones y habilidades que Dios me dio fueron para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, dice así: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que ellos se creyeran mucho, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. El propósito no es que unos vayan más adelante, sino que nos ayudemos los unos a otros, que vayamos juntos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces los dones que Dios nos dio, hermanos, son para la edificación del cuerpo, son con un propósito. Dios ha dado estos dones a los diferentes hermanos en la iglesia para que podamos aprender los unos de los otros. Así que no usemos lo que Dios nos dio para humillar a los demás, a los que no tienen esos dones, o hacerlos sentir mal, como si fueran ciudadanos del cielo de segunda clase. No, el Espíritu Santo no te capacita para estar sentado tampoco, sino para servir. Ahora, si vemos el ejemplo de un equipo de fútbol, de voleibol, de baloncesto, cualquier deporte, actividad que les guste, hay diferentes posiciones en estos equipos, y los hay también en la iglesia, lo que llamamos ministerios. No todas las personas en un equipo de fútbol son porteros, ¿o sí? No todos son mariscal de campo o punta en un equipo. No es posible, no sería un equipo.
No todos son entrenadores o directores. En un equipo hay de todos, pero la meta común es ganar el premio. La meta común en la iglesia es edificarnos unos a otros con los dones que tenemos. Es glorificar a Dios. En nuestras reuniones debe reinar la unidad. Esto lo vemos con los hermanos en este capítulo. El amor, la paz y el gozo. Como hemos estado hablando desde que yo llegué aquí a la iglesia. Pongamos a un lado, si hay diferencias, pongámoslas a un lado. Pongamos a un lado nuestro orgullo. Yo batallo con el orgullo, hermanos. Yo batallo con el enojo. Soy una persona que batalla con el pecado. Entonces pongamos a un lado eso y presentémonos delante de Dios cada día como sacrificios vivos. Entreguémonos completamente a la obra de Dios. Así como lo hicieron Pablo, Pedro y un sinfín de personas en el libro de Hechos, como vamos a ver, que ni siquiera los conocemos. No hay nombres en la escritura de ellos. El Espíritu Santo nos da claridad en nuestro estado también delante de Cristo. Con esto quiero decir que el Espíritu Santo nos revela que aún hay pecado en nuestra vida. Desgraciadamente aún lo hay. Romanos 7, léalo. Dice que lo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Y descubro que algo también más habita en mí, y eso es el pecado. Entonces el Espíritu Santo nos revela que, pues aunque Cristo ya murió por nosotros, seguimos batallando con la carne. Para terminar, hermanos, los eventos de este capítulo 2 no se deben ver como algo histórico. El Espíritu Santo vino y capacitó a la iglesia primitiva, pero su ministerio no terminó ahí. Aunque han pasado unos 2000 años, el Espíritu Santo sigue capacitando a la iglesia, y parte de ellos que nos reunimos aquí. Sigue llenando a los creyentes para darles habilidades conforme al ministerio que Dios los ha llamado a hacer. Dios no nos ha dejado huérfanos. El Espíritu Santo vino y se quedó, mora en nosotros. El Espíritu sigue trabajando en nuestra comunidad, convenciendo a las personas de pecado y llamándolos al arrepentimiento, y lo hace por medio de nosotros. En cuanto a nosotros, nos revela el pecado que aún hay en nosotros. El Espíritu Santo también nos ayuda a entender las Escrituras. Si te falta sabiduría, si las cosas no son muy claras, pide ayuda a Dios o pide ayuda a un hermano que aquí ya tenga tiempo. Dios da sabiduría al que la pide. En este mundo se necesita la palabra de Dios para alumbrar nuestro camino. Con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés podemos ver que las profecías se cumplen. Dios cumple sus promesas. Dios no nos toma el pelo. En Pentecostés vemos cómo Pedro agrega la profecía de Joel. Dice, en los últimos días se han acercado con la llegada del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos no desperdiciar el tiempo, sino de ponernos a aprovechar bien el tiempo. Pentecostés significa que todos pueden conocer a Dios íntimamente y deben darlo a conocer fielmente también. En Pentecostés también vemos la necesidad universal de que el mundo necesita un Redentor. Nosotros tenemos la respuesta a la pregunta que todo el mundo se hace: ¿para qué estoy vivo en este lugar? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Que estemos llenos del Espíritu Santo y listos para la obra a la cual fuimos llamados y hemos sido capacitados. Oremos. Padre Celestial, gracias porque no dejaste a tu iglesia sola. No nos abandonaste. Aun cuando crucificamos a tu Hijo en esa cruz del Calvario, donde toda nuestra maldad se pudo revelar, Señor, donde te rechazamos completamente. No nos dejaste solos. Enviaste al Consolador, al Espíritu Santo a nuestras vidas. Así que, Padre, te damos gracias en esta mañana, pero lo hiciste con un propósito, Señor. No solamente para que pudiéramos venir aquí, reunirnos, gozar del compañerismo, sino para que nosotros cumplamos la misión que tú empezaste, de ir por las calles, invitar a los que no te conocen a la gran fiesta de Dios. Así que, Señor, ayúdanos a ser fieles a ese llamado. Tú ya nos has dado las habilidades para hacer la obra, Señor. No hay excusa. Ayúdanos a ser
oidores de tu palabra, pero también hacedores, Señor. Y Padre, pedimos que tú seas con nosotros. Hay necesidades en este cuerpo. Señor, gracias porque podemos dar para tu obra, pero también para las necesidades específicas, como vamos a dar en un momento para la ofrenda del hermano que está en necesidad. Así que tú pido, Señor, que nos ayudes, que pongas generosidad en nuestro corazón para apoyar tu obra, pero para apoyar también al hermano que está pasando por esta necesidad. Gracias, Padre, porque tu obra pues sigue adelante, aun cuando no te hacemos caso, pero ayúdanos a someternos a tu voluntad y no perdernos de este gran privilegio de ser parte de la obra redentora que tú estás llevando a cabo. En Cristo Jesús, amén.